Hola, el primer práctico de nuestro curso se centrará en extraer una proteína específica de la leche bovina, la leche de vaca, y estudiar en esta proteína algunos ensayos que permiten identificar la presencia de proteínas en una muestra. Dicho en otras palabras, vamos a estudiar reacciones que nos permiten reconocer si una determinada sustancia que compone una muestra de estudio es o no una proteína. Las proteínas, para comenzar definiéndolas, son sustancias de vital importancia, de fundamental interés y rol, por el rol que juegan, en la vida tal cual la conocemos, pues no existe estructura viva que sea ajena a la presencia en sus componentes de proteínas. No existen células ni tejidos que en mayor o menor grado no estén integrados de una forma u otra por un tipo u otro de proteínas. Conceptualmente, las proteínas son polímeros de aminoácidos, o sea, largas cadenas de unidades estructurales menores conocidas como aminoácidos, que consisten en ácidos carboxílicos que tienen como característica general que presentan siempre un grupo amino en el carbono 2 de la cadena. Unido a este carbono 2 podemos encontrar diferentes radicales y es lo que hace la diferencia entre los distintos aminoácidos y de alguna manera también condicionan sus características químicas, por cuanto, en dependencia de que en esa cadena lateral existan o no otros grupos funcionales amino o carboxílicos, los mismos pueden ser aminoácidos ácidos o aminoácidos básicos. De las características, obviamente, de estos aminoácidos dependen en gran medida las características de las proteínas. Es por tanto que cuando si nos intentemos identificar mediante reacciones químicas la presencia de una proteína en una muestra cualquiera, podremos utilizar reacciones que bien sean propias de esa cadena de aminoácidos del polímero como tal, o reacciones propias de los aminoácidos que nos permitan identificar la presencia de aminoácidos en una muestra. En nuestro caso, vamos a utilizar la leche como matriz para obtener una proteína, en primer lugar, porque todas las proteínas constituyen una de las bases de la alimentación para todo ser vivo, por cuanto son la fuente de productos nitrogenados, de aminogrupos, para cualquier organismo vivo. Y la leche, al ser rica en proteínas y otros nutrientes, constituye un buen objetivo en el sentido de que es accesible, fácil de conseguir, económico, y por su característica nos resulta fácil obtener por extracción química de esta leche una proteína específica que se encuentra en la misma en gran abundancia y que es la caseína. Sugiero profundizar un poco en las características de la caseína a la hora de preparar la práctica, así como profundizar también en las características de los aminoácidos a la hora de preparar la práctica. Como decía antes, vamos a identificar la presencia de proteínas mediante reacciones, ¿verdad?, clásicas o específicas, bien sea de la cadena proteica en sí, bien sea de los aminoácidos constituyentes. Reacciones, en nuestro caso cualitativas, que no nos van a permitir conocer la cantidad exacta
proteína que tenemos en la muestra, pero sí reconocer que en la misma existen o pueden existir sustancias que podemos identificar como proteínas o al menos como sustancias compuestas por aminoácidos. Existen muchos métodos de identificar y cuantificar proteínas, por la importancia que tiene tanto en el diagnóstico médico como en el análisis bromatológico en cuanto al contenido en los alimentos, de distintos alimentos, de distintas proteínas, y la tremenda importancia, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista también de la alimentación y hoy en día hasta de la industria que tiene el cuantificar proteínas. Durante todo el siglo XX se desarrollaron muchos incluso diría yo, métodos que permiten el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la proteína. En nuestro caso, vamos a centrarnos fundamentalmente en 3 reacciones muy características, muy básicas, y que permiten una identificación cualitativa de las proteínas en la muestra. No vamos a expresar acá, no vamos a escribir acá la fórmula, la ecuación, mejor dicho, de estas reacciones. Solamente les vamos a decir que vamos a utilizar 3 de ellas muy conocidas e importantes. La primera, conocida como reacción de Biuret, consiste en hacer reaccionar la proteína con sales de cobre 2+, el catión cobre 2+, en presencia de un medio básico. En este caso se forma un complejo con una coloración muy característica. Esta reacción es importante por cuanto es la base de muchos métodos modernos y ampliamente utilizados y difundidos para la cuantificación de proteínas con fines científicos, con fines clínicos y con fines industriales. Sugiero entonces que busquen y estudien la ecuación de esta reacción y que intenten comprenderla y explicarla para el práctico. La segunda reacción que vamos a estudiar es la reacción con el reactivo de Millón. El reactivo de Millón es una disolución de compuestos de mercurio que son capaces de formar también complejos con los grupos fenílicos del radical de algunos aminoácidos, produciendo también un producto coloreado de fácil identificación. Tampoco en este caso vamos a darles por este medio la ecuación de la reacción, sugiriéndole que es fundamental estudiarla y escribir la reacción para poder comprender lo que vamos a hacer en el práctico. Por último, vamos a estudiar la reacción xantoproteica, en la cual se hace reaccionar la muestra con ácido nítrico concentrado. Este ácido nítrico concentrado también tiene la capacidad de reaccionar muy selectivamente con el anillo bencénico del radical de algunos aminoácidos y producir también una coloración característica. Así pues, queda para ustedes estudiar e investigar sobre estas 3 reacciones y escribir las ecuaciones correspondientes. Los objetivos de la práctica están implícitos desde el primer momento de esta charla y veremos ahora un poco qué estrategias vamos a seguir para lograr los resultados correspondientes a los objetivos propuestos. En primer lugar, vamos a tomar 25 mililitros de leche, sugiero que sea leche descremada, con la finalidad de que un tenor menor de lípidos no interfiera lo menos posible en la realización de nuestro experimento, en la extracción específicamente.
es necesario, como en todo experimento científico, consignar la marca de la leche y la calidad de la misma, por cuanto es una muestra real. Vamos a depositar esos 25 mililitros en un vaso de bohemia, ¿verdad? Estoy un poco perdido acá, en un vaso de bohemia pequeño, y lo vamos a colocar sobre un trípode y un mechero Bunsen. Vamos a proceder a calentar esta leche hasta aproximadamente 60 grados y comenzaremos a agregarle a la misma ácido acético, uno normal o uno molar, lo mismo, goteando y agitando con un agitador de vidrio de forma tal que observemos la precipitación que habrá de producirse en la misma. Cuando notemos que ya ha cesado la precipitación, a pesar de que sigamos agregando gotas de ácido acético, sencillamente habremos terminado esta etapa. Esperaremos a que la mezcla alcance la temperatura ambiente y decantaremos el sobrenadante. Interesante que este sobrenadante recibe el nombre de suero de leche y tiene una gran importancia industrial hoy en día. Sería bueno que investigaran sobre el mismo, así como que investigaran sobre este precipitado blanco que vamos a tener en el vaso de bohemia. Una vez decantada la mezcla, o sea, después de vertir el sobrenadante, lavaremos la mezcla disculpen, con algunos mililitros de alcohol etílico y procederemos de nuevo a decantar el sobrenadante. A partir de esta muestra tomaremos pequeñas cantidades de esta muestra sólida, amorfa, que hemos obtenido y colocaremos una pequeña cantidad en un recipiente adecuado, que puede ser un vaso de bohemia o una cápsula de porcelana. En esa cápsula de porcelana le agregaremos el reactivo de Biuret, o sea, agregaremos primero una disolución de sulfato de cobre 2 y a continuación una disolución de hidróxido de sodio con, en este caso, un buffer de ácido cítrico o algún otro agente quelante. Sobre agentes quelantes podrán investigar aquellos que estén interesados y sugiero que lo hagan. Podemos usar como buffer ácido cítrico o ácido tartárico de sodio y potasio. Vamos a disgregar de nuevo con el agitador de vidrio, ¿verdad?, hasta que se produzca un cambio de coloración y anotaremos en nuestros cuadernos el color observado. Una vez terminada esta etapa, limpiaremos correctamente el vaso de bohemia utilizado o la cápsula de porcelana y tomaremos otra pequeña porción. A esa pequeña porción la colocaremos, en este caso si tiene que ser en una cápsula de porcelana, la colocaremos sobre la malla previamente calentada, bien calentada, en un mechero de Bunsen. Una vez que la malla está bien caliente, apagaremos el mechero y procederemos a colocar la cápsula y disgregar la muestra que allí tenemos, luego de agregarle 1 o 2 gotas del reactivo de millón. Observaremos nuevamente los cambios que se produzcan y los anotaremos en nuestro cuaderno. Una vez terminada esta etapa, volveremos a enjuagar con abundante agua la cápsula de porcelana y tomaremos la tercera muestra pequeña de la caseína de la leche previamente extraída. A esta caseína le agregaremos algunas gotas de ácido nítrico concentrado, disgregaremos, observaremos el color y lo anotaremos en nuestros cuadernos. Una vez que hayamos hecho estos procedimientos y luego de lavar todo el material utilizado durante la práctica, estaremos en condiciones de analizar los resultados y llegar a las conclusiones esperadas. Recuerdo
que para realizar el práctico es necesario observar las reglas de seguridad en el laboratorio pertinente: túnicas, cabellos atados, zapatos cerrados y lentes si fuera necesario. Espero que este material los ayude a preparar correctamente el primer práctico. Gracias.